Es un honor. Es un honor darle la bienvenida a la segunda jornada del Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Queremos primero extender un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores. Con su apoyo se ha hecho posible la realización de este importante evento. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales e interactuar con los contenidos del evento en X como @Andy_Colombia y en Instagram como @AndyColombiaOficial. Y los invitamos a seguir utilizando el hashtag SSTAndy. Ya para iniciar con la segunda jornada, hoy empezaremos con un panel denominado Aciertos y fracasos en la gestión estratégica de seguridad y salud en el trabajo y su impacto en el negocio. Como pueden ver en pantalla, este panel nos invita a revisar temas y lecciones que dejan tanto los aciertos como los errores en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y como todo esto, de cierta forma, se refleja en la continuidad del negocio y en los resultados organizacionales. Y por eso queremos invitar al escenario a los expertos quienes nos compartirán su experiencia. Por eso llamo al escenario al doctor Johnny Guerrero, gerente de seguridad industrial de Drummond, al doctor Nelson Orlando, gerente de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo de Corona, a la doctora Isis Malagón, gerente de salud y seguridad de Glencore Colombia de Cerrejón. Y quien moderará este importante panel, el doctor Alfonso Palacios, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI. Sean todos bienvenidos. Doctor Alfonso, tiene la palabra. Bueno, pues muy buenos días, buenos días. Mil gracias por estar tan juiciosas, tan juiciosos en este segundo día, viernes en Santa Marta además, lo cual habla bien de el rigor, la disciplina y sobre todo la mística que tenemos todos por este tema de seguridad y salud en el trabajo que acaba siendo estratégico y sobre todo importantísimo en las empresas. Bienvenida, bienvenidos, espero que sea útil la conversación y sobre todo que podamos compartir elementos que nos hacen orgullosos de las compañías en donde trabajamos, aciertos y también claramente desaciertos y cómo se pueden superar esos procesos de error o de prueba-error dentro de nuestras compañías. Nos convoca un tema que es fundamental, sobre todo no tanto por elementos concretos, sino por una visión, una cultura distinta. El entender que la seguridad y salud del trabajo no es simplemente un requisito legal, sino que consiste en un cambio de actitud, un cambio de política dentro de la empresa, es fundamental. Y aquí tenemos 3 casos, creo yo, de éxito, pero supongo yo, no sin algunos accidentes, o algunos no accidentes, sino algunos desaciertos, algunos errores, algunos retos todavía por superar, que creo yo nos van a iluminar, nos van a instruir mucho respecto de aquellas dificultades y sobre todo aquellos elementos a los cuales le tenemos que poner atención cuando estamos tratando de cambiar esa actitud que se tiene en una compañía, sobre todo tan grande y con tanta posibilidad o con tantos elementos de seguridad y salud en el trabajo, para finalmente llegar a esta idea de política o estrategia de seguridad y salud en el trabajo como parte esencial, como parte del núcleo de acción de una determinada empresa. Quisiera, sin avisarles además porque llegué un poco tarde y no les puedo avisar, pero quisiera romper un poquitín el esquema, hacer una pregunta y que ustedes empiecen por quien quiera dar la palabra inicial sobre algo que me cuestionó mucho cuando estábamos planeando este panel con la doctora Juliana, y es precisamente qué lleva a una empresa o cuál es el proceso
para que la seguridad y salud en el trabajo se convierta en esto que llamamos una política estratégica. Una política estratégica. Es una cuestión que surge desde arriba, top-down, o que se crea participativamente desde la base y va permeando hasta llegar y concientizar a las directivas de una empresa del cambio necesario en esa materia. No sé si Isis, si Johnny o si Nelson quieren tomar la... Isis, vale. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenos días. Primero, darle las gracias a la Andy por habernos invitado a participar en este encuentro, que de verdad es muy valioso para el crecimiento y continuar mejorando pues, en términos de salud y seguridad en el país. No estoy hablando solo de industria, solo empresa, en el país. Bueno, con respecto a tu pregunta, somos unos convencidos de que la alta dirección tiene que estar involucrada. Si ellos están convencidos, la transformación hacia la mejora sucede. Y el involucramiento no es solamente definir políticas o establecer estándares y decir cúmplase, sino ser ejemplo, modelo y ser visible en el liderazgo en campo con la gente. Para nosotros ha sido fundamental esta transformación en ese sentido. El líder, nuestra líder principal, que es nuestra presidenta, está allí en campo, entendiendo las dificultades y las necesidades de la gente y buscando soluciones inmediatas, involucrando a los líderes, supervisores, coordinadores, a quien tenga que involucrar para que entienda la necesidad y puedan hacerse reales cambios. Pienso que la transformación realmente sucede cuando el líder se involucra genuinamente, no solo por cumplir un requisito legal. ¿Aló? ¿Aló? Fantástico, pero cuéntanos más, es decir, ¿qué significa involucrarse? ¿Qué significa llegar a los líderes ya en campo? ¿Qué implica que la directiva de la compañía, la presidenta, se haya implicado en esta transformación? Bueno, de los cambios que nosotros hicimos como proceso, como estrategia, fue adaptar o adoptar. Nosotros somos parte del grupo Glencore y Glencore tiene unas normas internacionales bastante exigentes. Adoptar este proceso que se llama Safe Work implicó implementar 9 elementos estratégicos. El primer elemento es el liderazgo. Sin liderazgo no hay nada. Allí se incorpora entonces la asignación de dueños de riesgos fatales y catastróficos como responsables directos. No es salud y seguridad el responsable de lo que pasa con los riesgos en la compañía. Es cada líder, y estoy hablando de niveles de gerencias, vicepresidencias, los superintendentes son los dueños de los controles críticos y ellos son los que hacen gestión para asegurar el bienestar y el cumplimiento pues, de los controles. En el caso de la presidenta, ella también tiene asignada una matriz de liderazgo visible, que es visible, valga la redundancia, y monitoreada de manera permanente. Ella es la primera que cumple el número, y más que el número, la gestión. Nosotros no medimos número, medimos gestión. ¿Qué hallazgo identificaste? ¿Cómo lo gestionaste? Y si hiciste un cierre efectivo. Y eso significa inclusive transferir los aprendizajes a todas las áreas. Y adicionalmente, pues también tenemos un involucramiento en términos de el acompañamiento que nos hace Glencore con sus aprendizajes internacionales en otros assets. Tenemos un proceso llamado Lecciones Aprendidas de HPRIs Externos, donde el principal representante del proceso es la presidencia. Entonces, vuelvo al punto donde digo, si no hay un convencimiento del liderazgo, de la alta dirección, pues hacia abajo no va a pasar nada, no va a haber cambios. En este caso, el cambio se está dando, está modelando con el ejemplo y es referente para el resto de la compañía. Vale, Iris, muchas gracias, sin duda alguna, sin duda alguna. Los dos otros panelistas, ¿quién se anima? Bueno, buenos días, gracias Alfonso, y bueno, me uno al saludo de agradecimiento de Isis para con Andy y con todos los presentes por esta invitación. ¿Qué motiva a una empresa a considerar la seguridad industrial como importante? Mira, Drummond es una empresa con quien trabajo y gerencio el proceso de seguridad industrial que lleva 30 años en Colombia, al igual que Glencore, con quien trabaja Isis, pues es una empresa que tiene origen internacional. En este caso, Drummond viene de Birmingham, del sur de los Estados Unidos, y creo que hoy día muchos de los estándares que hemos implementado en Colombia tienen una base sólida y fuerte en estándares que ya existían en otros países.
Por tanto, yo me atrevo a decir que la mayor motivación es la cultura del cumplimiento, pudiera ser, ¿no? Pero este tipo de paneles no son para hablar solamente en primera persona, sino pensar un poco también en la empresa pequeña, la empresa, las pymes, las que se desarrollan, y pensando de una forma más integral, cualquier empresa debería ver la seguridad industrial como importante desde el negocio, ¿cierto? En Drummond decimos que una buena seguridad es un buen negocio, porque no solamente se traduce en cifras que puedes mostrarle a tus clientes, sino también en resultados que al final del día es lo que le interesa al empresario, a la alta dirección, es poder mostrar cómo se traduce la prevención de accidentes en ser más eficientes, sobre todo en este momento del mundo, ¿no? En lo que estamos globalmente. Ayer, Ítalo Cardona de la OIT mencionaba algo muy importante, y es que al ser la seguridad y la salud del trabajo un derecho fundamental de las personas. A mí quizás de lo que más me impactó de la apertura del día de ayer fue eso, y es cómo para la empresa la persona se vuelve importante en el momento en el que se gestionan los riesgos precisamente para que la persona esté bien, y cómo eso se traduce también en eficiencia, en reducción de costos, en poder hacer mayores reinversiones. Yo pienso que a tu pregunta, lo que mayor me debe motivar a la empresa debería ser eso, poder ser más eficientes y poder dar mejores resultados. Y en Drummond, ¿hubo algo que hizo clic para que hubiera un cambio de ruta, o esto fue un proceso más bien orgánico, poco a poco, donde se dieron cuenta que en un momento dado, o qué ha significado entender que la seguridad y salud en el trabajo es una política estratégica? Bueno, en estos 30 años de Drummond en Colombia han pasado muchas cosas, ¿no? Lógicamente, una industria como la que compartimos con ICI en la minería, que es muy particular, donde los riesgos son muy particulares, y también pues el resto de los cuestionamientos alrededor de la industria en sí, hacen que la exigencia también sea mayor para operar en un país como Colombia. Ocurren muchas cosas todos los días. Yo pienso que en el 2012 hubo un punto de inflexión, y quizás eso valida mucho lo que dice Isis, y es la gran importancia de tener un líder a quien le interese. En el 2012 tuvimos un cambio de presidencia. El presidente actual de la compañía se llama Ron Damron, una persona con quien tuve la oportunidad de trabajar. Yo llevo 20 años en Drummond, y en mis primeros años trabajé con él, y te puedo decir que cuando de corazón a la persona le nace, a la cabeza visible le nace que haya ese cambio funciona, ¿sí? Yo sé el motivo por el cual para Ron fue importante eso, y fue enfrentarse a su primer accidente de alto nivel, donde él le tocó responder a ser parte del equipo investigador, y dijo: yo no quiero que esto me pase nuevamente. Entonces creo que eso valida mucho lo que dice, y sí, ese fue como el punto de inflexión particularmente en Drummond. Vale, Johnny, muchas gracias además por esa sinceridad y esa realidad, ese enfoque de realidad de lo que pasa en una compañía. Bueno, gracias Alfonso por la invitación, y a la Andy por ese espacio, y a todos ustedes aquí que hemos venido durante 2 días conversando y aprendiendo de muchas cosas. Corona es una empresa colombiana. Creo que a diferencia de Glencore y de Drummond, no tenemos una casa matriz a la cual tenemos que responder frente a unos estándares. Nosotros creamos los estándares, y eso es bien interesante también. Además, somos una empresa colombiana 100%, con las características y una cultura latina. Y yo creo que en estos 145 años de historia que lleva Corona, hay algo importante, y es el propósito para el cual la compañía nació, y es mejorar vidas. Nuestro propósito es mejorar vidas transformando espacios a través de la mejora de una cocina, de una sala, de un baño, etcétera. Y eso nos ha llevado a tener una cadena de producción que va desde las minas, y compartimos ahí riesgos también, pero también a la manufactura, también al proceso de almacenamiento y distribución. Entonces tenemos absolutamente toda la cadena. Entonces creo que el propósito de la organización se convierte en ese motor central para nosotros trabajar en lo que hacemos, en todas las áreas, incluida la de salud y seguridad en el trabajo. Mejoramos vidas, no solamente hacia afuera, pero también las de nuestros trabajadores, y eso es un punto importante.
pero ha habido también otros puntos de quiebre, como lo planteabas hace unos minutos, que nos hicieron a nosotros trascender en la gestión de la salud y la seguridad. Uno tuvo que ver con accidentes mayores que para nosotros han sido, no lo consideramos necesariamente un fracaso, pero sí puntos de alerta, pero también de mucho aprendizaje para saber que debemos hacer algo diferente. Pero por otro lado, algo muy importante y muy actual hoy en día es la competitividad del negocio. Creo que la salud y la seguridad no puede ser vista solamente como la que cuida a la gente, la que no permite que se hagan cosas en la compañía o que se hagan de una manera diferente, sino la palanca para hacer competitiva la organización. Hoy tenemos en nuestro sector particularmente con la situación de no crecimiento de la vivienda en el país, unos desafíos de competitividad muy grandes. Tenemos a productores de la China ya con plantas que tienen el tamaño de la producción de toda la organización en una sola planta en el Perú. Entonces hay un desafío muy grande a ser más productivos. Y en ese sentido la salud y la seguridad se convierten en una palanca muy importante para garantizar que la organización sea competitiva. O sea, nosotros tenemos gente que no necesariamente es productiva por condiciones de salud, tenemos gente nueva también, pero también tenemos unos procesos que siempre nos invitan no a cómo parar el proceso para que sea más seguro, sino cómo hacer seguro el proceso para que sea más productivo. Y ese creo que ha sido como el punto de quiebre para nuestro proceso de transformación cultural. Ok, Nelson, súper interesante. Y ya que ustedes tienen operación minera, pero también tienen operación manufacturera, se podría decir, ¿hay algún tipo de diferencia esencial en la política, en una actividad y en otra, dentro de la misma compañía? Nosotros hemos recorrido una historia bien interesante en ese tema de la salud y la seguridad y la organización. Hasta hace 4 años, cuando me entregaron la responsabilidad de la salud y la seguridad en la organización, veníamos de ser 13 razones sociales asociadas a toda esta cadena de valor y teníamos áreas de salud y seguridad en cada una de ellas, cada una con su propósito, cada una con sus metas, sus objetivos, no necesariamente alineados de manera corporativa. Y creo que uno de los principales motivadores para lograr lo que venimos logrando en el camino, aún con desaciertos y caídas, ha sido la integración. Mirar que no obstante los procesos son diferentes y quizás una mina subterránea, los riesgos son diferentes a los de una fabricación de un sanitario o de una vajilla o a los de almacenamiento y transporte. Lo que nos une es el propósito por un lado, la misión por el otro y una gestión integrada del riesgo, o sea, gestionar el riesgo independientemente de cuál sea su origen. Creo que entender eso nos ha hecho movernos en la vía de integrar toda la salud y la seguridad en un solo proceso. Y hoy yo puedo tener a mi equipo de trabajo pensando en la mina, pero también pensando en la fabricación, pero también pensando en el transporte. Y eso ha hecho, por un lado, un conocimiento integral, pero facilita que en la organización la gestión del riesgo sea unificada. Ok, Nelson, perfecto. Muy bien, pues miren ustedes, muchas gracias además por esa sinceridad y sobre todo ese elemento práctico que tanto ilustra y que tanto aporta cuando se está previendo cómo cambiar o qué han hecho esas compañías que ya han involucrado esto como su esencia dentro del quehacer diario de su actividad. Isis, tú nos comentabas, pero pues igual la pregunta es para quien quiera lanzarse al agua. Isis, tú nos comentabas algo de, digamos, ya vimos como el momento, la causa, el porqué. ¿Algún tipo de elemento concreto que puedas decir, bueno, y a partir de que cambiamos de concepción, pues este es uno de los elementos novedosos que hemos incorporado en nuestra política de seguridad y salud en el trabajo? Esta estrategia, este involucramiento, ¿qué podríamos resaltar como para decir, miren ustedes, para la muestra, un botón, esto cambió? Bueno, me lanzo al agua. Lánzate. Bueno, realmente quiero digamos, retomar al inicio de mi intervención cuando les decía, estamos en un proceso, porque todavía estamos en un proceso de alineación con los estándares de Glencore, y Glencore nos trajo todo nuevo.
Y si bien ya nosotros también como Drummond venimos más de 30 años en un proceso de alineación de estándares en salud y seguridad, nos invitó Glencore a pensar justamente en salud y seguridad basada en riesgos, en la gestión de los riesgos. Y esa gestión de riesgos entonces nos ha hecho vincular, por ejemplo, en la formación de liderazgo, no solamente pues entonces a los líderes de alto nivel, sino que llegamos a ese inclusive a ese supervisor que está apenas en formación, en hacer formación en forma de cascadeo, donde presidencia le enseña a vicepresidentes y vamos bajando hasta llegar a ese nivel de supervisión. Normalmente lo hacíamos diferente. Y nos dimos cuenta, justamente el año pasado, que a pesar de que dábamos directrices y direccionamiento a los contratistas y proveedores, ellos no estaban hablando el mismo lenguaje. A pesar de que tienen un sistema de gestión establecido, maduro, pero nos dimos cuenta que teníamos que involucrarlos también a ellos en todo este proceso. Este fue un aprendizaje, un reto también, le comentaba a Johnny que inclusive el tema por ejemplo, la formación de la 539, pues que no estábamos preparados como región en La Guajira para formar al personal tal como pues lo pide la norma. Nos hicimos cargo del proceso, los vinculamos y en gestión de riesgos y en gestión de liderazgo estamos formándolos y nos ha dado muy buenos resultados. El hecho de que ellos hablen exactamente el mismo idioma que nosotros y que el estándar, las asignaciones de KPIs inclusive estén alineados. Si vamos tenemos un mismo propósito, vamos en el mismo camino y buscamos un mismo objetivo, que al final es 0 accidentes y disminución de nuestras enfermedades laborales. Vale. Ese ha sido, digamos, de lo más innovador que hemos traído. Adicionalmente, hemos incorporado algo que se llama comportamientos que salvan vidas, que son esa norma internacional, pues, donde le decimos, esto no es aceptable, pero lo voy a formar para que entienda cómo debe hacerlo, la manera correcta. Entonces empezamos a formar primero, ¿cierto? A socializar, a hacerles entender cada uno de esos comportamientos, por qué eran inaceptables, porque al final detrás tenían experiencias como accidentes graves o pérdida de vidas inclusive, y esto hace que haya una interiorización hacia el comportamiento, hacia la cultura y hacia el hábito. Esto digamos que ha sido de los temas que hemos traído pues en este último periodo, y no quisiera dejar de mencionar algo que a pesar de que ya está cumpliendo 10 años, justamente estamos cumpliendo 10 años de un programa que se llama Cerrejón en Movimiento, que empezó con la intención de enseñarle a las personas a cuidar su físico, deportes y demás, pero fue evolucionando a enseñarles a elegir alimento conscientemente, a cuidar su salud mental, vinculamos a las familias y hoy en día todas nuestras comunidades hacen parte de este proceso. Y hemos tenido unos casos de éxito que en estos últimos años han sido realmente esa palanca que ayuda a generar conciencia también del cuidado y el bienestar, más allá de lo que me dice la norma. Ok, fantástico, fantástico. Simplemente para quienes necesitamos una alfabetización especial en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué significa o qué puede implicar esto que tú dijiste de mis proveedores o algunos proveedores no tenían el mismo lenguaje, supongo que la misma aproximación en materia de seguridad, sabían las reglas, cumplían las normas, pero no tenían el mismo lenguaje, no hablaban el mismo lenguaje? ¿Qué significa? O sea, ¿qué puede significar eso y cómo se superó ese punto concreto que nos vas a comentar? Ok, cuando hago referencia a no hablaban el mismo lenguaje, muchos de nuestros proveedores se limitaban a cumplir el requerimiento legal. Nosotros vamos más allá del requerimiento legal. Nosotros necesitamos que ellos en la sangre tengan la salud y la seguridad, porque es que al final, como lo comentaban mis compañeros, salud y seguridad es un valor, es una premisa y es un pilar. Para nosotros estratégicamente es el primer valor de la compañía, es el primer KPI corporativo. Hay 3 KPIs, uno de ellos es salud y seguridad. Y cuando decía ellos se limitaban a cumplir la norma, no entendían el propósito que como compañía teníamos.
Y cuando nos dimos cuenta de esto, necesitamos empezar a formar y alfabetizar. Empezar con el propósito, no simplemente por el cumplir un número. Cuando te digo, por ejemplo, en Cerrejón en Movimiento, que hemos vinculado más allá de empleados, los contratistas hacen parte y es un tema voluntario. Nosotros acá, con respecto a este tipo de programas, convocamos, pero ellos por interés individual hacen parte del programa, y es ahí donde empezamos a ver esos cambios de forma de comportarse, el hábito dentro de sus prácticas, y bueno, los resultados están hablando por sí solos. Seguramente más adelante vamos a hablar de cómo se han materializado esos resultados, esos impactos positivos, pero en términos de contratista, de gestión de contratista, nosotros no los vemos como un ente aparte, hacen parte de nosotros. Vale, Isis, muchas gracias. Y aquí, en el caso de Corona, yo creo que hubo también un punto de quiebre y un elemento clave, y es el momento en que entendimos que los desafíos de salud y seguridad no son desafíos técnicos, sino son desafíos adaptativos. Si lo seguíamos considerando un desafío técnico, íbamos a seguir trabajando en construir la matriz de identificación de peligros, definir controles, definir estándares y capacitar a la gente a hacer seguimiento. Y vamos a seguir en ese modelo. Pero cuando entendemos que es un desafío adaptativo que tiene que ver con el mindset de las personas, ahí entendimos que debíamos hacer algo diferente. Y nuestro principal cambio radica en que la gestión de la salud y la seguridad de trabajo en Corona, hoy, como la venimos trabajando en los últimos años, no solamente está centrada en el riesgo, la gestión del riesgo, sino también centrada en la creación de un ecosistema para que funcione. Porque si no hay un ecosistema que facilite que la salud y la seguridad funcione, pues simplemente no lo hace. Y eso ese ecosistema se llama cultura. Y hay 8 elementos desde nuestra perspectiva en la cultura Corona que quisiera mencionar porque me parece importante que lo conozcan. 8 elementos claves que hemos venido trabajando. Lo primero es entender que no puede haber una cultura de seguridad, como tampoco una cultura de calidad en una organización o una cultura de servicio al cliente. La cultura de una organización es una sola, y eso es importante, que debe estar permeada por todos los elementos que necesitamos movilizar en la organización. Entonces, un primer elemento, la estrategia. Y aquí voy a hacer lo que hizo la representante Juinao ayer, y es levanten la mano aquí quienes tienen en su estrategia incorporado y una declaración clara de que la salud y la seguridad es importante en la estrategia. Ok, nosotros hicimos un cambio, hace 7 años apareció un indicador por allá, pero era el último, no era el primero. Hoy hay una declaración de que el cuidado de la gente y el cuidado de la vida es importante en la organización y hace parte y está no solo pintado, sino más allá de la declaración se vive. Segundo lugar, el liderazgo. ¿Qué tan comprometido está el liderazgo con el ejercicio de la salud y la seguridad en el trabajo? Más allá de cumplir KPI, de que esté en su plan de desempeño y de que esté formado, sino que realmente viva la salud y la seguridad en el trabajo. Es el segundo elemento. El tercero, la gestión del cambio. O sea, vivimos en un mundo que está permanentemente cambiando y necesitamos garantizar que hay unos elementos de gestión del cambio que atiendan también los elementos de salud y seguridad en el trabajo. Cuarto, las prácticas con la gente. O sea, ¿en qué momento nosotros definimos una ruta, un journey del trabajador que involucra todos los elementos de salud y seguridad en el trabajo, desde la inducción, contratación, inducción, formación, la vida en el trabajo, los beneficios, etcétera, hasta la terminación del contrato? Un quinto elemento, las prácticas culturales. Hablaban ustedes y los escuchaba lo que significa una caminata de seguridad de la alta dirección que esté dedicada no a pasear un día, sino dedicarle por lo menos 90 minutos a hablar de salud y seguridad, a ver temas de salud y seguridad en la planta. Estar monitoreando, no reactivamente, sino estar monitoreando qué tanto estamos nosotros teniendo procesos y que las barreras estén funcionando, que tengamos excelencia operativa. Sexto, la arquitectura organizacional. Todos hemos vivido de alguna manera, yo lo viví en Corona, y es una alta gerencia que declara que la salud y la seguridad es lo primero,
pero cuando va a construir una planta, dice que la planta no es rentable porque necesita una red contra incendio, entonces tenemos que funcionar sin red contra incendios porque pues si la hace, pues el proyecto no es rentable. Y hoy tenemos una alta dirección que tiene dos elementos para mí clave, la coherencia y la consistencia. Si eso es lo que yo declaro, eso es lo que tengo que hacer. Pero además hemos cambiado nosotros y hemos creado una estructura de gobierno paralela para gestionar la salud y la seguridad, muy alineado con lo que tú planteabas, Isis. Hoy hay una mesa de gestión que es el equipo de presidencia, que es la Mesa Central de Salud y Seguridad en el Trabajo. Hoy tenemos un equipo de gerentes dedicados a riesgos específicos. Hoy tenemos equipos de mejoramiento continuo en las plantas con los operarios que trabajan en la salud y la seguridad. Entonces hay una estructura paralela al organigrama que facilita la gestión de la salud y la seguridad. Y para no irme más, extenderme más, procesos y tecnología, procesos que sean seguros, saludables, pero también tecnología. Tenemos que pasar del Excel a la inteligencia artificial con toda la data que generamos en salud y seguridad. O sea, generamos cantidad y tenemos que seguir trabajando en eso. Hoy tenemos un ecosistema digital que debe mejorar mucho más. Y finalmente los espacios de trabajo. Y no necesariamente hablo de espacios de trabajo que sean seguros, sino hablo de espacios de trabajo que posibiliten la innovación para que innovemos en salud y seguridad, construcción de salas de innovación, espacios de descanso en medio de las plantas para que las personas puedan hacer pausas, pero también pensar y trabajar. Y trabajando estos 8 elementos, hemos diseñado algo que en Corona llamamos Cuidándonos, que es una estrategia grande de trabajar en el cuidado por la vida, todos, desde el presidente de la compañía hasta el operario que está trabajando en una mina en Sogamoso. Muy bien, Nelson, muy bien, muy interesante. Johnny, algo que tú puedas decir a mí. Claro que sí, bueno, quiero empezar diciendo que pues yo soy nuevo en seguridad y salud, yo llevo 20 años y 30 años de experiencia en la industria, pero en realidad han sido literalmente 8 años y el haber estado en la operación, en la parte rotando de día y de noche, la minería y todas estas industrias trabajan 24/7, no se detienen, me deja pensar que si bien la política, particularmente en Drummond, ha incorporado las personas como el eje fundamental del quehacer de la compañía aquí en Colombia. De hecho, el fundador de la organización, el señor Gary Drummond, cuando se refería a los colombianos decía mi gente, porque sentía que era su familia. Uno debe tratar de no romantizar tanto el liderazgo porque el líder tiene muchas aristas que manejar al tiempo, ¿no? O sea, decía Isis, son 3 indicadores, Nelson decía son 8 aspectos, pero en la realidad el líder tiene que manejar muchas cosas, ¿sí? Yo tuve un mentor que se llama Glenn Duncan, que trabajaba con DuPont y nos ayudó con medición de cultura en el 2017, y Glenn decía que el líder tiene que manejar, es como un malabarista que tiene que mantener muchas bolas en el aire y que indiscutiblemente hay una de cristal que no debe dejar caer y es la vida de la gente, pero las otras se caen y la levanta y la función continúa, ¿no? Al margen de que la política mantenga las personas en el centro, si yo pudiera mencionar un elemento innovador en Drummond, es el cambio del contexto dentro de las operaciones para la toma de decisiones. Hay una realidad que uno tiene que abrazar y es nuestros trabajadores desarrollan su vida en un ambiente muy particular. Para nadie es un secreto que en Colombia, pues desafortunadamente manejamos unos índices de corrupción altos y esa es la realidad en la cual se desarrolla la vida de muchos de nuestros trabajadores. Cuando a uno le preguntan cuál es el principal riesgo en minería, uno podría decir que es el geológico, el eléctrico, pero coincido mucho con lo que dicen mis compañeros y es que el riesgo cultural tiene que ser considerado. Le exigimos a las personas que cumplan de la entrada hacia las operaciones, pero ¿qué pasa cuando se regresan a su casa, ¿no? ¿Sí? Las empresas, yo pienso que todos los que estamos aquí hemos trabajado en seguridad centrada en el comportamiento, todos, y tenemos que tratar de que esos esfuerzos evolucionen a mejorar el contexto para que la gente tome mejores decisiones. Esa es una tendencia que no es nueva, pero creo que vale la pena que siempre la revisemos, sobre todo en el sentido de que nosotros cuando hicimos esa medición de cultura de seguridad en el 2017,
nos ubicó en un estado donde nuestra gente requería mucha supervisión y la repetimos después de pandemia en el 2022 y nos sorprendimos que hubo dos elementos que nuestro aliado externo nos resaltó como oportunidades y son los programas de seguridad por fuera del trabajo y el reconocimiento. Para nosotros fue una sorpresa porque digamos que Drummond es una empresa muy conservadora en llegarle a la familia, o era, porque en este momento lo estamos haciendo de una forma muy enérgica, pero siento que de las principales cosas en las que tiene que trabajar la organización es en permear la comunidad para que eso se retribuya en lo que hacen los trabajadores dentro. Sin duda, el esfuerzo en entrenamiento, en formación, en mantener a las personas alertas es importante, pero de las principales, digamos, innovaciones que hemos tenido es pensar también en el cambio del contexto para que esa alerta sea extendida y también que el impacto en las comunidades se revierta en bienestar para lo que hacemos dentro de las operaciones. Vale, Johnny, muchas gracias. Si se puede, si no, simplemente, ¿qué significa o nos podrías decir algo más acerca de ese riesgo respecto, por ejemplo, de corrupción? ¿Cómo afecta la seguridad y salud en el trabajo? ¿O qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona y cómo lo atacaron? Claro que sí. Mira, para nosotros, en el 2017, pues toda la medición de cultura que se hizo en Drummond se hizo con personas que vinieron de Italia, de Brasil, de los Estados Unidos, personas completamente ajenas a las operaciones, para que hubiera una mirada muy fresca y una foto, quedar en la foto como quedáramos. O sea, ustedes están en este punto y sin duda ese estudio arrancó por las comunidades, ¿sí? Pensando mucho en un aspecto de sostenibilidad, de llegar también a un estado de gobierno y entender muy bien el entorno, el contexto. Y ese grupo de personas trajeron estadísticas, porque es que no es que yo lo diga, es que existen estadísticas que incluso hablan acerca del bienestar, de la felicidad, precios hedónicos y trajeron una base muy sólida de lo que es la región. Nuestras operaciones se desarrollan en el centro del Cesar y acá en Santa Marta, en Ciénaga, en Magdalena, y ellos traían muy claro qué pasaba en el centro, en el norte del país en temas de violencia, de desarrollo social, de industria, absolutamente todo lo que pasaba fuera de las operaciones, no solamente en el nicho. Y, hombre, eso no solamente que lo vivamos a nivel de estadísticas, es que uno lo ve todos los días. Aquí en la costa, por ejemplo, y puedo hablar de eso, el robo de energía, eso es un flagelo, que está normalizado, ¿sí? Aquí tú puedes ver 5 personas en una motocicleta, ¿sí? Y todos sin casco. Creo que en La Guajira pasa lo mismo, ¿no? Y hay un eje productivo que es muy fuerte y un potencial que es muy valioso, pero que hay una barrera social que es la aceptación social del incumplimiento que crea una oportunidad dentro de ese crecimiento cultural. Esa fue una base grande de la cual arrancamos para poder, como te decía, permear la sociedad para que eso se revirtiera en beneficios en seguridad y salud dentro de las operaciones. Más o menos ese es como el contexto de ese estudio, ¿no? Johnny, pues muchas gracias, supremamente, digamos, abre los ojos sobre cómo puede al final afectar el contexto a una compañía que parece que tiene simplemente operaciones de puertas hacia adentro. La comunidad es parte importante de la operación. Ya nos queda poco, ustedes han conversado muy rico, se pasó rápido el tiempo, entonces vamos a saltar a la pregunta obvia y es, ¿qué resultados han observado? ¿Qué resultados concretos? Fantástico, eso cuesta plata, eso genera dificultades, implica más obligaciones para todos los funcionarios de la empresa. ¿Se han visto resultados, sinceramente, ¿se han visto resultados apreciables o esos, porque también puede ser un caso, tardan en llegar, hay que tener paciencia y hay que seguirlos buscando porque es un proceso a muy largo plazo? ¿Qué nos pueden decir de los resultados, de los outcomes, de qué efectos han tenido estos cambios muy precisos que nos han dicho en cada una de las compañías? Bueno, en nuestro caso podemos hablar de, por ejemplo, la accidentalidad o accidentes registrables se ha disminuido en un 45% en los últimos 2 años, comparados pues con periodos anteriores. Tenemos casos de éxito también en salud,
con más de 100 casos de personas que han hecho de sus hábitos cambios en su vida y que ha, pues, digamos, impactado también su productividad. Tenemos casos también, pues, en cuanto a reducción de costos pues, y pérdidas que teníamos asociados a daños. Nuestra tendencia era muchos accidentes relacionados con operación de equipo móvil, equipo minero, interacción de equipos. Hoy en día, pues con todos los controles, las inversiones que se han hecho en controles duros de ingeniería, pues digamos que nos ha contribuido a también reducir esa pérdida en términos de tiempo, en términos pues de daños, impactaba obviamente pues la productividad de la compañía. Hemos invertido mucho, lo comentaba esta mañana con alguien, hemos invertido mucho justamente en lo que hablábamos ayer de tecnologías y inteligencia artificial, todo el tema de simuladores. Nuestros operadores se forman con simuladores justamente para que vivan la experiencia y eso realmente ha hecho un cambio en la forma de incorporarlos y volverlos multi-skill además, ¿no? Porque entonces antes contratábamos el operador de camión, el operador de tractor. Hoy en día tenemos formación integral de estos operadores, así que en el momento en que nuestro contexto cambia y nos tenemos que adaptar a esos cambios, pues nuestros operadores ya están preparados y tenemos las herramientas para que ellos se adapten. En gestión de riesgo eléctrico, que también era uno de nuestros mayores casos de causas pues, de accidentalidad, incorporamos también la tecnología en la formación, en la detección de fallas, y también ha impactado positivamente en la reducción considerable y significativa. No digo que todo sea perfecto, seguimos pues todavía en el reto, nuestra población en general es grande, es amplia, y pues parte del reto es cuando implementamos una herramienta, cuando establecemos nuestro plan estratégico, lograr abarcar las necesidades de la operación, lograr cubrir de manera oportuna esas necesidades sigue siendo un reto para nosotros. En términos de contratistas es inevitable, los contratistas pues tienen una rotación de acuerdo al tiempo de su servicio contratado, por lo tanto siempre tenemos población nueva por formar, ahí todavía también tenemos retos. Tenemos otro reto relacionado con el cambio generacional. La mayoría de nuestra población ya se está pensionando. Entonces, hemos formado una cultura muy bonita en términos de acompañamiento en campo, de tomar a esos, digamos, a esos senior como mentores para estas personas nuevas y lo mismo estamos, pues, digamos, llevando a los contratistas en esa reflexión y en ese proceso de acompañamiento. Realmente, creo que, pues aquí como priorizando, pero la salud y la seguridad vale la pena, debe verse como una inversión estratégica que como lo mencionaban, realmente inclusive es el sinónimo de productividad si lo hacemos estratégico. Y algo muy clave, el tener esa estructura independiente que esté cercana a la alta dirección hace la diferencia. Y de verdad que los resultados se van dando, siempre hay resistencia al cambio, pero en la medida que empezamos a incorporar al líder como parte del proceso y a las personas como parte de la definición de la estrategia, y aquí me estoy refiriendo a incorporar técnicos, operadores, auxiliares, en el entender qué estrategia va a mejorar o va a ayudar a mejorar el proceso, cuando los hacemos parte del proceso, hace la diferencia. Vale, Isis, muchas gracias. Te aprovecho 30 segundos, porfa, además. Se nota más rápido o se notan más rápido los resultados, son apreciables de forma más rápida los resultados en algún área específico. Por ejemplo, yo veía el programa de Ecopetrol, de Cerrejón en Movimiento y esto tal, y veía como yoga o gente haciendo ejercicio, fotografías de tal. Esos resultados tal vez en el entorno de vida, en las costumbres de vida, generan resultados o efectos tal vez apreciables en el largo plazo, pero no en el tiempo inmediato, respecto, por ejemplo, de aquellos procesos que reducen accidentes, aquellos procesos que aumentan seguridad respecto de riesgos eléctricos. ¿Hay diferencia en los resultados que se aprecian en uno y otro tipo de actividades? Sí, por supuesto, no todo tiene un resultado o un impacto inmediato.
porque justamente es parte de formar cultura alrededor de esa estrategia. Realmente Cerrejón en Movimiento, que era un ejemplo que daba, el resultado no es inmediato. Y como nuestro propósito no es solamente llegar al empleado, sino a sus familias y a la comunidad, porque la comunidad hace la diferencia e impacta en las decisiones, toma tiempo vincular, toma tiempo concientizar, toma tiempo enseñar, pero sobre todo, pues, en términos ya de seguridad, la formación toma tiempo. El incluir una nueva tecnología, entender la tecnología, medir ese impacto que trae la tecnología, toma tiempo. Y cuando tú empiezas a mostrar resultados, ahí sí empieza a acelerarse esa aceptación de ese cambio y bueno, ya la vinculación de todo el equipo. Los resultados no son inmediatos, pero por eso es importante dos términos que mencionabas, la coherencia y la consistencia. Debemos ser coherentes y consistentes, pero también persistentes. La estrategia no funciona en un mes y todos tenemos que saber y tener claro que es un plan estratégico, por eso debe ser parte del plan estratégico de la compañía, porque todos tienen que vincularse para que realmente el resultado se dé. Fantástico, Isis, muchas gracias. Gracias. Johnny. Claro que sí. Bueno, en Drummond esos resultados, lo que mencionaba, el cambio del contexto y poder permear la empresa desde la comunidad, desde el 2014 que hacemos mediciones y nos comparamos en los índices de frecuencia con otras empresas grandes del mundo, hemos notado que la disminución en ese indicador, que para mí es un indicador ocioso, digo yo siempre, porque contar accidentes es muy fácil, pero hay otro tipo de indicadores que son de mucho más impacto. Ha sido desde el 2014 a la fecha del 60% en los índices de frecuencia de accidentes mayores. Comparándonos con el año pasado, las lesiones totales han disminuido en un 28%, ya no solamente centrándonos en los temas particulares de las personas, sino en trabajar en el contexto. En seguridad de procesos, por ejemplo, y también en ayudas para que la gente, a través del cambio en el contexto, tome mejores decisiones. Yo dividiría el resultado en dos, un resultado de empresa que es ese, también hacemos una comparación con MSHA y la brecha es bastante grande, a pesar de que, como mencionaba al principio, los estándares que adoptamos hoy en Colombia son muy norteamericanos, sin embargo, al compararnos con minería en los Estados Unidos, notamos que ha sido efectivo. Nuestro indicador de frecuencia está casi en el cero, de accidentes reportables. Y decía que lo dividía en dos porque también es bueno contar el bienestar. Y si mencionaba el cambio generacional requiere retención de talentos, de gente. Y nos toca empezar a medir sin duda el bienestar, ponerle números y poder volvernos atractivos para que las personas se queden, las personas hagan parte de la organización y se traduzca también en bienestar para ellos, ¿no? Ayer decía Alfonso que no hay otro camino sino el diálogo, ese fue quizás el cierre de tu intervención, y creo que hablar y quitarle los tabúes a los temas de seguridad, que el líder lo pueda hablar de manera amplia y que la gente participe, yo también creo que ese es el mejor indicador. Y hoy día no es un tema que sea del Departamento de Seguridad Industrial y de Salud, sino que es una función natural del negocio. Cuando el líder, como decía yo, que es ese malabarista que tiene tantas cosas que tener en el aire, lo incorpora a todo lo que hace, ya yo pienso que ese es el principal indicador de éxito, cuando la seguridad se vuelve función natural del negocio. Vale, Johnny, muchas gracias. Muy ilustrativo. Simplemente, rápidamente, porque si no dejamos, por si acaso, respecto, ¿ustedes tienen algún tipo de comparación con, ya que son una multinacional, con accidentalidad o riesgos en otras partes del mundo y cómo estamos al respecto? Pero si se puede rápidamente. La principal, la que mencionaba, es con MSHA. Nosotros hacemos una comparación, MSHA, que es minería en los Estados Unidos, en seguridad y salud en los Estados Unidos, nos muestra una brecha grandísima desde que hacemos esa comparación en los indicadores. El indicador que es cuántos accidentes reportables ocurren cada 200.000 horas hombres trabajadas. Eso permite que nos comparemos con una empresa pequeña, con una pyme, con una grande, con una transnacional, con cualquier tipo de empresa. Y hemos visto ese resultado, ¿no? Adicionalmente, de los informes de sostenibilidad, hacemos internamente un estudio de todo lo que reportan todas las empresas de minería en el mundo,
y de generación de energía, y hemos notado que, como digo, desde el 2012 para acá, en este caso tenemos los índices más bajos, sin duda, de recurrencia en accidentes reportables. Fantástico, o sea, no es simplemente que nos imaginemos que vamos bien, sino que claramente hay parámetros objetivos para… Nelson. Y en nuestro caso, yo creo que más allá de la reducción de la accidentalidad y del quiebre, la tendencia del crecimiento de la enfermedad laboral, que nos muestra una tendencia positiva, yo quisiera hacer énfasis en otros resultados que hemos logrado, que creo que es importante que tengamos en cuenta. El primero es que toda esa estrategia de transformación cultural nos ha hecho trabajar de la mano con todas las áreas de la organización, con las áreas de talento humano, con las áreas de operaciones, con las áreas de logística, y ha vuelto la conversación de salud y seguridad una conversación de toda la organización, no solamente una conversación de un área específica. En segundo lugar, una sensibilidad de la alta dirección diferente. Creo que todavía tenemos que seguir trabajando en eso, siempre será un desafío, pero una sensibilidad diferente, y creo que eso es muy importante. Una sensibilidad que nos ha llevado, yo no sé si a ustedes les pasa, a nosotros nos sucede cuando hacemos los presupuestos, y acabamos de terminar el presupuesto del próximo año, pero cuando uno presupuesta las inversiones en salud y seguridad y se ponen a competir luego con las inversiones de competitividad, con las inversiones de productividad, adivinen cuál pierde. Bueno, tal vez nos pase solo a nosotros, pero entonces salud y seguridad quedaba retrasada, y por primera vez logramos hacer un mapa de inversiones de a 7 años en donde nos garantiza la alta dirección que no va a patear hacia el año siguiente lo de salud y seguridad, sino va a mantener un ritmo en el CAPEX de inversión. Eso para nosotros es un hito, quizás en otras organizaciones a nosotros nos sucedía. Otro tema importante, y nos quedan 40 segundos, es que tenemos a la gente pensando hoy no en el riesgo, no en el accidente y la enfermedad, sino en cómo garantiza que está monitoreando la confiabilidad de los controles existentes. Si hoy tenemos nosotros, yo puedo entrar ahorita a la página y mirar cómo está lo que llamamos nosotros los signos vitales, y la gente está monitoreando en tiempo real cómo están sus controles, si están siendo efectivos o no siendo efectivos, y es toda la organización en ese mismo mood. Y finalmente, nosotros decidimos tener un indicador en la organización que es el índice de calidad de vida. Nosotros monitoreamos desde hace 2 años el índice de pobreza multidimensional en la organización, y no queremos mirarlo desde la perspectiva negativa de la pobreza multidimensional, sino desde la calidad de vida, y encontramos cómo los elementos de salud y seguridad y bienestar son súper claves, y en ese sentido hemos visto una tendencia favorable en los últimos 2 años, porque la gente percibe más que estamos trabajando nosotros en su cuidado y en su bienestar, y eso mejora la calidad de vida del trabajador y de sus familias. Entonces esto también ha sido un resultado favorable de lo que hemos venido trabajando. Creo que aquí sí hay, aquí sí hay. Alfonso. Resultados entonces que no son simplemente la medición de estadísticas, sino se podría llamar como la apreciación de contextos o de actitudes, posiciones exactamente, tanto de la compañía como de sus trabajadores respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Efectivamente, y en algunos casos de las comunidades, o sea, quienes trabajan en el sector minero saben lo que significa el impacto de la salud y la seguridad en las comunidades, y hoy construimos con las comunidades en nuestras operaciones de cementos, en nuestro sector minero. Entonces, efectivamente, son resultados que yo no llamo técnicos, sino, como lo mencionaba, adaptativos, que tienen que ver con la adaptación a lo que nosotros hacemos. Pues Nelson, muchísimas gracias. Una conversación increíble. Johnny, Isis, enriquecedor a tope. Muchas gracias. Espero que haya sido para ustedes también útil y nada, continuemos entonces. Muchas gracias.